Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar nuestro estudio sistemático y hemos llegado a el capítulo número 20 del Evangelio de Mateo. En el capítulo anterior habíamos concluido con el encuentro del joven rico con Jesús, joven rico que llegó a preguntarle a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo es Dios, quiere decir que me estás reconociendo como Dios, pero si quieres heredar la vida eterna, entonces cumple los mandamientos. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me hace falta? Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y Jesús dijo: cuán difícil es que un rico llegue al reino de los cielos, porque ha puesto su tesoro aquí en la tierra. Y Jesús dijo que lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible, y nos abre una posibilidad de que realmente no importa nuestra posición económica, si aprendemos a depender del Señor, seremos también herederos de la patria celestial. Pero todo esto terminó con la siguiente declaración: muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. ¿A qué se refería el Señor Jesús con esto? En los conceptos que las personas habían desarrollado estaba también la idea de que las personas adineradas, acaudaladas, con buena posición socioeconómica y con buena reputación pública eran privilegiados de Dios. No solo bendecidos, sino privilegiados. O sea, se veía a las actitudes de Dios como si fueran actitudes humanas, como si fuera Dios preferencial. Y en el concepto que el pueblo de Israel tenía en el tiempo de Cristo, era una persona con una buena posición es alguien que ha sido privilegiado. Una persona con algún tipo de deficiencia, algún tipo de enfermedad, es un maldito. Ese era el concepto que había. Y el Señor vino a quitar todos esos conceptos. Entonces, cuando los discípulos escuchan que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, dice: bueno, Señor, ¿quién se puede salvar? Si los privilegiados no se van a salvar, entonces nosotros, que no somos privilegiados, ¿cómo nos salvaremos? Y ahí es donde el Señor Jesús dice: los primeros serán postreros, o los que la gente considera primero, en realidad serán postreros, porque están desde una perspectiva humana entendiendo mal el plan de salvación. Pero esos que son considerados postreros serán realmente los primeros en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué hago toda esta introducción recordando el capítulo anterior? Porque precisamente el capítulo que corresponde para este día es la continuación. Jesús, cuando dice los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, entonces cuenta una historia que todo el mundo iba a entender, porque en el momento en que se contó esta historia estaba sucediendo algo similar. Dice el versículo número 1 que el Señor expresa que el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia. Fíjate la declaración: padre de familia. Un hombre que tiene una responsabilidad apremiante de que todo su trabajo se haga con prontitud porque está sosteniendo un hogar. No es simplemente un hombre empresario, es un hombre que tiene que ser responsable en la crianza de sus hijos, en la estabilidad de su matrimonio, y tiene que administrar bien los recursos para que en su hogar no falte nada. No era un muchacho, era un hombre maduro que sabía lo que tenía que hacer. Y este hombre, padre de familia, salió por la mañana tempranito a contratar obreros para su viña. Y aquí vemos que en la historia, el padre de familia es un hombre que ha dedicado tiempo y recursos en la siembra de un viñedo para recoger los frutos en el tiempo indicado. O sea, prácticamente en el tiempo. Es una historia que puede haber sido una historia de la vida real o puede ser una historia ficticia, pero que en realidad tiene una gran lección para nuestra vida,
desde la perspectiva del plan de salvación. Como estamos en el contexto prácticamente en el otoño, o sea, en la época de septiembre-octubre, séptimo y octavo mes, estaban en temporada de cosecha y era premiante hacer un trabajo adecuado porque el señor de la casa había invertido bastante dinero y necesitaba recoger la cosecha con prontitud. Tenía tanta prontitud que se levanta bien temprano a buscar obreros y considera que los obreros que ha contratado son insuficientes y les da un justo pago, reconviene con ellos. En la cultura judía era muy común que estuvieran preparados para trabajar por lo menos un día. Se trabajaba el jornal y estaban en los mercados esperando que alguno, y más en esa temporada de cosecha, los contratara para que en ese día pudieran solventar los gastos familiares. El señor de la casa, el padre de familia, convino con los obreros en darles un denario al día y los envió a su viña a trabajar. Eso es lo correcto. Un día de salario era un denario. Aquí en Colombia un día de salario está aproximadamente entre 50 a 60 mil pesos dependiendo del trabajo que se haga. 8 horas. En este caso no. En este caso iban a trabajar 12 horas. 12 horas sería más o menos como 80 mil pesos colombianos. No es un mal pago. Es un pago justo, correcto, adecuado. Y estos obreros estuvieron dispuestos a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 12 horas completas, por este salario de un denario. Versículo número 3. Saliendo cerca de la hora tercera, que es aproximadamente como las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y como a él le apremiaba que la cosecha se recogiera rápido, entonces les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Estaban ya dos grupos trabajando en dos horarios diferentes, pero estaban en el mismo cultivo de la uva, en la cosecha de la uva. Y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, o sea, a la hora del mediodía y a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo y se llevó más personas a trabajar. ¿Estaba este hombre realmente interesado en que el trabajo se terminara en ese día? Sí, estaba dispuesto a seguir invirtiendo más en obreros con tal de recoger la cosecha. Seguramente tenía algún contrato de entregar todo eso en el mismo día y por eso buscó a más obreros para llevarlos a trabajar. Saliendo cerca de la hora 11, que sería más o menos como las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y le dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Quizás no los vio, quizás no estaban en ese momento, en ese lugar o en horas anteriores, sino hasta ahorita, y él sale cuando faltaba una hora para que se acabara el día laborable. Entonces él les pregunta: ¿ustedes por qué están aquí desocupados? Y ellos le responden: porque nadie nos ha contratado, nadie nos ha dado la oportunidad. Este hombre salió durante todo el día, no los había visto, no estaban allí. Llegaron. No sabemos qué circunstancias estaban pasando, no sabemos si eran personas de la tercera edad, no sabemos nada, simplemente eran hombres que estaban allí desocupados y se les da la oportunidad de ir a trabajar por lo menos esa última hora del día. Y entonces el Señor le dijo: vayan vosotros a trabajar a mi viña y yo les daré lo que sea justo. Lo que sea justo, no dice la cantidad exacta, dice lo que sea justo por una hora de trabajo. ¿Les parece bien? Bien, y se fueron a trabajar. Cuando llegó la noche, es decir, cuando el sol ha caído aproximadamente a las 6 de la tarde, minutos más, minutos menos, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llamen a los obreros, se acabó el trabajo por el día de hoy. Y pagadles el jornal, pagarle lo justo. Comenzando con los postreros hasta los primeros. Comiencen con los últimos que llegaron. Versículo número 9. Al venir los que habían ido cerca de la hora 11, que era como las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario, que en moneda colombiana vendría siendo, bueno, entre 50 a 60 mil pesos, pero era el trabajo de un día completo, o sea que serían como unos 80 mil pesos, 12 horas de trabajo. Pero trabajaron una sola hora.
y les pagó como si hubiesen trabajado todo el día. Bueno, porque él quiso hacerlo así, porque se sintió satisfecho con los resultados y fue llamando a los siguientes hasta que llegaron los primeros que pensaron que habían de recibir más. ¿Por qué pensaron eso? Porque si una persona trabajó 1 hora y le pagaron todo un día, yo que he trabajado todo el día, bueno, no sé, me darán, qué sé yo, 2 o 3 veces más. Espero más. Pero también ellos recibieron un denario como se había acordado. Al recibirlo, murmuraron contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, el padre de familia, respondió y dijo a ellos: amigo, o a uno de los representantes que estaba molesto: amigo, no te he hecho ningún agravio. ¿Se te olvidó acaso que cuando comenzaste la labor temprano en la mañana, reconveniste conmigo 1 denario por el día de trabajo? Te estoy dando lo que habíamos hablado. Toma lo que es tuyo y vete. No voy a entrar en discusión contigo porque eso es lo que tú y yo habíamos planteado. Pero si yo quiero dar a este último como a ti, ¿qué importa? No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Es mío, yo se lo estoy dando. ¿O tú tienes envidia porque yo soy bueno? Así, y aquí hace la conclusión el Señor Jesús de la historia: los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son los escogidos. Claro, tú lo ves desde nuestra perspectiva humana y uno dice es injusticia, pero no es injusticia. Te reconvine contigo a que te iba a pagar esto. ¿Por qué estás aspirando más? No, porque este trabajó menos y recibió el mismo pago. Pero ¿qué importa si ese es mi dinero y yo se lo quiero dar a él? ¿Cuál es el problema? ¿O es que acaso yo les dije a ustedes que les iba a pagar por hora esa cantidad? No, le dije, le voy a pagar esa cantidad por todo el día de trabajo. Y se acabó la conversación. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús cuenta esta historia y cómo se aplica a nuestra vida? En el caso del joven rico, las personas pensaban que porque tenía posesiones era un privilegiado de Dios. Y cuando hablamos de privilegiados o de personas escogidas por Dios, lo primero que se viene a nuestra mente, ¿quiénes son? Los judíos. Los judíos recibieron la responsabilidad, el deber de ser un testimonio a las demás personas desde los tiempos más antiguos, incluso desde antes de Abraham, antes de que existieran los propios judíos, antes de que existiera ese linaje. Los hijos de Adán debieron haber sido un testimonio. Después llegaron las generaciones con Noé y después de Noé vino Abraham, el pacto abrahámico, donde Dios le dice a Abraham: por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, estos obreros de la viña nos están representando a los seres humanos que hemos entrado al servicio de Dios, y Dios es el padre de familia, que nos ha dado una responsabilidad a todos en diferentes épocas. Primero, con estas generaciones de los descendientes de Abraham, que lamentablemente no todos fueron el mejor ejemplo, pero siempre hubo un remanente en todas las épocas. Siempre hubo fieles. Ahora nosotros somos la última generación. Somos la generación de la hora 11ª, que hemos recibido también el privilegio de entrar al servicio de la obra de Dios. Entonces, el Señor Jesús está proyectando el cumplimiento de la misión de quienes decimos ser sus seguidores. No todos trabajaremos en la misma responsabilidad, no todos estaremos en el mismo tiempo, pero todos, por la gracia divina y porque es un regalo de Dios para nosotros, recibiremos la misma recompensa. Porque a la vista del Señor todos somos iguales. No podemos hablar de que Israel es el pueblo escogido simplemente porque sí. No, ellos fueron escogidos en su tiempo y nosotros somos escogidos en nuestro tiempo, para cumplir nuestra responsabilidad. Así nos toque trabajar 1 sola hora desde el punto de vista espiritual.
Y no es tanto el tiempo que ejerzamos una función, sino la disposición de hacerlo. Porque los de la hora undécima pudieron decir, no, pero es que ya queda una sola hora, ya que voy a trabajar, ¿qué me vas a pagar? Fíjate que el padre de familia no le dice la cantidad exacta, pero la disposición de ir a trabajar, aunque sea esa horita o eso que quedaba de hora, fue recompensado. El padre de familia recompensó fue la actitud, no el tiempo de trabajo. Y nosotros somos tan privilegiados como lo han sido las generaciones anteriores, o podemos decir aún más privilegiados porque tenemos toda la luz que el Señor ha revelado en todas las épocas anteriores. Es mucho más fácil ser fiel en este tiempo porque hay mayor luz, y aunque hay mayor también ataque del enemigo porque la viña es grande y hay mucha labor, hay muchas cosas por hacer. El padre de familia es el más interesado en que la cosecha se recoja rápido. O sea, vamos a tener la ayuda de nuestro Dios en la labor que Él mismo nos ha encomendado. Porque el padre de familia pudo haber dicho, ok, contraté a estos obreros y me trabajan duro todo el día. Fíjate, y uno a veces es desagradecido, porque hay cosas que la parábola no dice, pero las podemos imaginar sin equivocarnos. Porque si estos hombres trabajaron 12 horas al día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, lo lógico es que ellos también tuvieron privilegios que no tuvieron los últimos. El desayuno, por ejemplo. La historia no lo dice, pero los que han trabajado el campo saben que parte de la responsabilidad del patrón que contrata a los jornaleros es proveerle del alimento a los trabajadores. El desayuno, el almuerzo y el pago justo al terminar la labor del día. O sea que también los que comenzaron temprano tuvieron sus privilegios, como las generaciones anteriores tuvieron los privilegios. Esta generación que conoció al Señor Jesús fueron privilegiados porque tuvieron al Mesías, y nosotros seremos privilegiados porque le veremos retornar. Y puede ser que estemos vivos cuando Cristo venga en gloria y majestad. Así que los postreros seremos los primeros en ver a nuestro Salvador. Y los primeros serán postreros, pero también recibirán su recompensa justa. Bueno, aquí termina esta primera historia del capítulo número 20. A partir del versículo 17, dice que subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a los 12 discípulos aparte del camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Esto no es nuevo, ya el Señor Jesús venía repitiendo esto desde antes de la transfiguración, que va a ser entregado, pero cada vez más el Señor no solamente es enfático, sino que va añadiendo nuevas cosas para que los discípulos estén preparados y no los tome por sorpresa cuando esto suceda. Dice el versículo 19, le entregarán a los gentiles. ¿Y quién eran los gentiles? Los romanos, que eran los que tenían el gobierno de todos los territorios. Entonces lo entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, para que lo humillen, para que lo azoten, y el mismo Señor Jesús dijo, para que lo crucifiquen. El Señor Jesús está dando los detalles de cómo iba a ser esa circunstancia, y también les da el mensaje de esperanza para que no se desconsuelen, y les dice, mas al tercer día resucitará. O sea que el Señor siempre va a revelar su voluntad, nunca nos va a dejar en tinieblas. Ya eso es un privilegio, saber las cosas que van a suceder. Y nosotros que estamos viviendo en este tiempo, conoceremos y sabremos a través de la propia revelación las cosas que van a suceder antes de su segunda venida, antes de su retorno a la tierra, antes de que se termine el tiempo de gracia. Entonces, que no nos tome por sorpresa. Los que estamos en esta última etapa de la historia del mundo, tenemos el privilegio de conocer lo que otros no conocieron. Y ellos, los que vivieron en el tiempo de Jesús, conocieron cosas que lamentablemente no entendieron o no quisieron entender, no quisieron desarraigarse de esas creencias que se les había infundado desde hace mucho tiempo, de la manera como el Mesías tomaría el reino.
Y cuando uno sigue leyendo, uno dice, mira, todavía estas personas necesitaban seguir aprendiendo, eran como niños espirituales. Mira lo que dice el versículo número 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Juan, el famoso discípulo amado, el mismo del Apocalipsis, y Santiago su hermano, que también se le conoce como Jacobo, Jacobo en hebreo y Santiago en griego. Bueno, que en realidad es Tiago, lo del San es una añadidura. Pero, bueno, actualmente se le dice Santiago. Entonces, la mamá de estos jóvenes, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, también conocidos como los hijos del trueno, se postraron ante él y le pidieron algo. Los otros evangelios, Marcos y Lucas, dicen que ellos se acercaron a hacerle una solicitud. No se menciona a la mamá, aquí se menciona a la mamá que está con ellos. Y él les dijo, ¿qué quieren? Y la mamá les dijo, ordena, fíjate como exigiéndole algo al Señor Jesús. Y esto ya también es una reprensión para nosotros, porque a veces somos así. Queremos exigirles cosas a Jesús. Esta mujer le está exigiendo a Jesús. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. Qué orgullo, ¿verdad? Claro, una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Pero Jesús ha venido enseñando cuál es el secreto de la verdadera grandeza. El que quiere ser el primero tiene que ser el siervo de los demás. Y esta mujer está exigiéndole al Señor, permítele a mis hijos, ordena que mis hijos estén uno a tu derecha y otro a la izquierda en tu reino, en el concepto que ellos tenían de reino. O sea, que sean tu mano derecha y tu izquierda, que sean los que estén allí, como que si fuera una jerarquía. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. Y en la actualidad no es muy diferente. Hoy nosotros pedimos muchas cosas. Vamos a hacernos una evaluación de nuestras solicitudes que le hacemos a Dios en nuestras oraciones. Es una cuestión muy personal, pero necesitamos reflexionar sobre eso. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, cuando habla de que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, Pablo enfatiza que nosotros no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, corrige nuestros caminos. O sea que hay cosas que tienen que cambiar dentro de nuestro ser. Y Jesús le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes tienen una perspectiva diferente de lo que es estar a mi derecha y a mi izquierda. Y les pregunta, ¿pueden ustedes beber del vaso que yo he de beber? ¿A qué vaso se está refiriendo? Y también les pregunta, ¿y ustedes están dispuestos a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y el mismo Señor Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden, pero ellos respondieron, sí Señor, podemos. Podemos ser bautizados, podemos beber del vaso que tú has de tomar. Y Él les dijo, bueno, a la verdad, de mi vaso beberéis. Y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Quizás no tenga que ver, porque estamos hablando del establecimiento del reino, pero cuando Cristo estuvo en la cruz, los que estaban a su derecha y a su izquierda eran los dos ladrones. Dos ladrones, uno que estando, no sé si a la derecha o a la izquierda, pero uno le reclamaba al Señor Jesús y el otro reconocía a Jesús como el Señor. Y eso dentro de poco lo vamos a estudiar. Pero lo que sí podemos determinar es a qué tipo de vaso y a qué tipo de bautismo se estaba refiriendo Jesús cuando le preguntó esto a Santiago y a Juan. Que por cierto, el nombre Santiago y Juan no aparece aquí porque Mateo se ha encargado de tener a todos los personajes históricos en el anonimato. Cuando Jesús habla del vaso que han de beber, nos hace recordar en el huerto de Getsemaní cuando Jesús estaba orando, Padre,
si es posible, pase de mí esta copa. La copa tiene que ver con el juicio y el Señor Jesús cargó sobre sí el pecado de toda la humanidad. Es decir, el Señor pasó por un juicio por nuestro pecado y fue crucificado. Cuando se habla del vaso y cuando se habla del bautismo, está hablando de su entrega. En el caso de su bautismo, no es el bautismo de agua, sino el bautismo en forma de sacrificio, de haberse despojado a sí mismo de esa grandeza que tenía como Rey de Reyes, y ahora se hace un humilde servidor tomando la forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Jesús les dijo, bueno, ustedes van a beber de ese vaso. Santiago y Juan junto con Pedro estuvieron también en el huerto de Getsemaní, pero se quedaron dormidos. Y aunque el Señor Jesús le dijo, velen conmigo aunque sea una hora, el cuerpo no les daba más, hasta el punto que Jesús dijo, pues ya, sigan durmiendo, porque aunque el espíritu está presto, la carne es débil. Y eso quedó en la mente de ellos. De hecho, Juan fue el único que estuvo al pie de la cruz cuando el Señor estaba allí en su agonía. Y Juan fue el último de los 12 apóstoles que quedó con vida, y aunque pasó por ciertos martirios y Dios lo protegió, fue desterrado a la isla de Patmos y entonces recibió las revelaciones que hoy tenemos en el libro de Apocalipsis. Fue el último de los apóstoles, pero su hermano Santiago fue el primer mártir de los 12 apóstoles, el primero que muere y el último que muere, y prácticamente allí ellos bebieron la copa y fueron bautizados con el bautismo que el Señor Jesús está mencionando aquí, que era el sacrificio, la entrega. Entonces el versículo número 24 dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra estos dos hermanos, Santiago y Juan. Entonces Jesús, llamándolos, los dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, o sea, no se comporten igual que los demás, que esto no es una cuestión de posición. De hecho, yo les dije que ustedes se sentarán en 12 tronos. Interesante esto que leímos en el capítulo anterior. Ustedes se sentarán en 12 tronos, incluyendo a Judas. O sea que Judas tenía la posibilidad de estar también entre esos redimidos que juzgarían a las generaciones. Pero Judas se perdió. Y esto nos indica que aunque la salvación ya está ganada, necesitamos conservarla con nuestra obediencia y fidelidad al Señor, porque si no podemos perder los privilegios tal cual como lo perdió Judas. Pero esto no es una cuestión de quién es mayor, quién está primero, quién está después. Esto no es una posición, ese es el espíritu de Satanás. Porque Satanás no se conformó con el lugar y la responsabilidad que el Padre le había dado, y tenía conceptos errados del Padre, y como llegamos a decir en estudios anteriores, Satanás llegó a pensar que Dios era algo a lo que se podía llegar a ser, como que si fuera un nivel donde se podía alcanzar. Pero entre vosotros no será así. Déjenle eso a los gobiernos, déjenle eso a los inconversos. Entre ustedes no es así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros tiene que ser el servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros tiene que ser el siervo, como yo lo he hecho con ustedes. Y dice el versículo 28, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, aunque es Dios. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Bien pudo haber escrito Mateo aquí en palabras del Señor Jesús, en rescate de todos. Pero dice en rescate de muchos. ¿Por qué? Porque aunque la salvación está al alcance de todos los seres humanos y el sacrificio de Cristo abarca toda la humanidad, no todos están dispuestos a aceptarla. Al salir ellos de Jericó, ¿y dónde quedaba Jericó? Vamos a revisar otra vez el mapa. Aquí Galilea, Samaria, Perea, y mira, aquí está Jericó. O sea, ellos estuvieron por todo este sector de Perea. Por aquí estuvieron del encuentro con un joven rico. Por aquí el Señor les dio estas instrucciones y ellos deciden ya salir de Jericó. Y cuando estaban en esa ruta, dice el versículo número 29, le seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba,
clamaban diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose, Jesús los llamó y le dijo: ¿Qué queréis que os haga? Según los otros evangelios, Marcos y Lucas, cuando se hace todo el análisis de este mismo evento, nos damos cuenta que uno de estos ciegos se llamaba Bartimeo. Ahora, si esto bien es un evento cronológico, porque lo es, Mateo nos ha venido instruyendo a través de temáticas. Aquí la temática radica en la respuesta que Bartimeo o los dos ciegos le dan al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús le pregunta: ¿qué queréis que os haga? Es evidente que si están ciegos, era evidente. Pero el Señor Jesús quería que ellos mismos se lo expresaran. ¿Ustedes qué quieren? ¿Qué anhelan? ¿Por qué me llaman? Pero Señor, míranos cómo estamos. ¿Qué crees tú que necesitamos? Pero Jesús necesitaba que ellos se expresaran y los demás escucharan la declaración. Y mire la declaración. Ellos le dijeron: Señor, que nuestros ojos sean abiertos. Abre nuestros ojos. Por supuesto que queremos ver. Pero hermano, esta declaración de abrir los ojos también tiene una lección para ti y para mí, que aunque podemos ver, porque tenemos todavía el don de la vista, algunos más debilitados, otros un poco mejor, pero todavía podemos ver, hoy lamentablemente vivimos en un mundo de ciegos espirituales. Ciegos espirituales que no han podido, a pesar de tanta luz, a pesar de tanta revelación, no han podido comprender ni la naturaleza de Dios, ni su obra, ni sus planes salvíficos en favor del ser humano, ni sus eventos proféticos a la luz de la Escritura. Hoy nosotros necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Indiferentemente del tiempo que tú y yo tengamos en la fe, aún tenemos cosas que aprender, aún tenemos cosas que desarraigar de nuestro corazón. ¿Qué quieres que haga contigo? ¿Qué me quieres pedir? La mamá de Santiago y Juan pedía que sus hijos estuvieran allí en un lugar privilegiado. Estos hombres nos demuestran que lo principal es tener la comprensión de las revelaciones de Dios. Aunque ellos eran ciegos literales y querían visualizar, la manera como lo dicen nos hacen reflexionar, porque hoy ellos son la demostración que aunque estaban ciegos, tenían más claridad que los que podían ver con sus ojos sanos. Entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Cuando tú recibas claridad espiritual, nunca te apartarás de los pasos del Señor. Las personas que se han apartado de la fe, se han desanimado, viendo sus propios errores, consideran que ya no tienen perdón de Dios, es porque no han conocido verdaderamente al Señor. Y el Señor hoy quiere abrir nuestros ojos, los ojos del entendimiento, para que podamos desarrollar cada vez más nuestra fe y vivir con esperanza.